¿Qué es RETIA y para qué nos sirve? RETIA es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el Decreto 18039 del 2004 por el Ministerio de Minas y Energía. RETIA nos sirve para establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida animal, vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Es decir, que RETIA nos muestra y nos brinda los principales parámetros a tener en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más segura posible. RETIA está conformado por 39 artículos y 211 páginas. ¿Cuál es el objetivo de la señalización de seguridad? El Real Decreto 485 de 1997 de señalización de seguridad y salud en el trabajo obliga al empresario a utilizar toda la señalización de seguridad que, de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgo, sea necesaria y útil para controlar los riesgos. En ningún caso, la señalización puede sustituir la adopción de medidas técnicas de protección colectiva, ni tampoco la información y formación de los trabajadores sobre los riesgos. Es decir, la finalidad de la señalización es llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye las medidas preventivas. Tampoco sustituye la formación específica para reconocer el significado de las señales y comportamientos generales específicos que deben adoptarse en función de dichas señales. Todos los trabajadores deben tener formación acerca de las señales de seguridad y en ningún momento esas van a sustituir como tal los planes de acción que se van a tomar para prevenir los riesgos. ¿Cuál es la clasificación de los colores para las señales de seguridad? Empezaremos con qué son las señales de seguridad. Las señales de seguridad son un mecanismo de control de riesgo que brindan una orientación, obligación o información en la seguridad y salud en el trabajo. Los colores son el rojo, que nos indica peligro, parada o prohibición. Su color de contraste es el blanco. Color amarillo nos indica riesgo, advertencia, peligro. Su color de contraste es el negro. Color verde nos indica seguridad, ausencia de peligro. Su color de contraste es blanco. Color azul nos indica obligación, información y su color de contraste. ¿Cuáles son las principales señales de seguridad? Tenemos las señales de obligación, o indican la obligatoriedad de utilizar protecciones adecuadas para evitar accidentes. Tienen forma circular, fondo de color azul y los dibujos de color blanco. Pueden tener el borde también de color blanco. Y aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, todas las señales de obligación se refiere al uso de elementos de protección personal. Es obligatorio mantener sujetados, por ejemplo, los cilindros en obras donde mantienen los cilindros. También cabe aclarar que para los cilindros, en algunas empresas les exigen que tengan capuchón los cilindros. Otra de las señales es las señales de prohibición, que impiden a cierta actividad que ponen en peligro la salud propia de otros trabajadores. En definitiva, son señales que prohíben, son de forma circular, fondo de color blanco, borde de color rojo y el dibujo negro. Como lo vemos en algunos hospitales, en cualquier parte que uno va, prohibido parquear, prohibido fumar, prohibido encender fuego, prohibido el paso de personas no autorizadas. Esas son las señales de prohibición. Las señales de peligro o advertencia avisen de posibles peligros que pueden conllevar la utilización de algún material o herramienta. Son de forma triangular, fondo amarillo, borde y dibujo de color negro. Esas las vemos mucho y cuando transitamos por la carretera, se ven mucho en los camiones que transportan materiales de sustancias peligrosas, que uno ve materiales inflamables, carga de suspendidas o materiales tóxicos. Señales de auxilio. Ayudan y proporcionan información acerca de los equipos de auxilio. Son rectangulares o cuadradas, fondo de color verde y borde y dibujo blanco. También se pueden llamar de salvamento o socorro. Esas señales también son muy conocidas dentro de la comunidad, si no estemos en el área como tal de salud ocupacional, en los hospitales, en las universidades, en los colegios, sobre todo donde dice salida de emergencia, en las áreas de trabajo, de obra civil, de lo que sea, son muy importantes ya que esto guía al trabajador para saber
por qué lado debe de salir. Aquí hay una muy interesante que es lavaojos. Esto se debe tener sobre todo cuando se manejan sustancias químicas por si le cae algo o si manejan parte de la soldadura, que se les mete algo en el ojo, deben de tener un lavaojos portátil para cualquier eventualidad que se les presente. Factores de riesgo eléctrico. El rayo. Los rayos son descargas electrostáticas que se dan entre una nube y la superficie de la Tierra entre dos nubes. Los electrostáticas son cargas eléctricas que se encuentran en reposo. Los equipos defectuosos, como su nombre lo dice, son equipos que no nos brindan la seguridad y nos pueden provocar un cortocircuito. Contacto directo. Es el contacto que tiene una parte de nuestro cuerpo con una fuente o un equipo generador de electricidad. Distancia de seguridad. Son las distancias mínimas que se deben guardar entre líneas eléctricas con la finalidad de evitar un accidente. Sigue cómo prevenir o controlar el riesgo eléctrico desde la fuente, medio y trabajador. Entonces tenemos unos métodos de control, ¿cierto? En la fuente se pueden hacer mantenimientos preventivos de equipos, maquinarias o sustitución de dichos equipos y polo a tierra. Son de estos cuando ya no cumpla con las normas específicas o estén obsoletos. El polo a tierra es una de las cosas más importantes que se deben de tener en todos los lugares donde se manejen cajas eléctricas o fuentes eléctricas. En el medio, lo más importante es tener la adecuación de orden y aseo, el manual de instrucciones de los equipos, señalización de advertencia, instalaciones adecuadas. En el individuo, el trabajador, elementos de protección personal y eléctricos, capacitaciones, exámenes periódicos, pausas y descansos. Entre las capacitaciones que se le pueden dar al trabajador deberían de estar los de primeros auxilios y entre ellos debería haber el de brigada de emergencias, uno que haya asistido al de brigada de emergencias para atender en caso de accidente el primer momento. Los elementos de protección personal que necesita el trabajador es un casco dieléctrico, protección ocular, calzado aislante sin elementos metálicos, ropa de trabajo incombustible, guantes dieléctricos, alfombras aislantes, comprobadores de tensión, herramientas aislantes y material de señalización. Definir los siguientes términos. La electricidad es un agente físico presente en todo tipo de materia, que bajo ciertas condiciones especiales se manifiestan como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia. Es decir, la electricidad es una forma de energía la cual nos genera calor y luz. Sobrecarga es cuando la suma de la potencia de los aparatos que están a él conectados es superior a la potencia para la cual está diseñado el circuito de la instalación. Es decir, eso es una sobrecarga y es una exigencia a un circuito eléctrico que nos puede ocasionar daños en los equipos y cortos en el suministro de la cortocircuito. Es una falla que se genera en una línea eléctrica o en un dispositivo cuando dos conductores que tienen distintas polaridades entran en contacto por la pérdida de su cobertura aislante. El rayo. El rayo es una poderosa descarga natural de electricidad estática producida durante una tormenta eléctrica que genera un pulso electromagnético. Campos electromagnéticos. Un campo electromagnético es el campo de fuerza creado en torno a una corriente eléctrica y está compuesto por un campo eléctrico y un campo magnético. Existen dos fuentes de campos electromagnéticos que son las fuentes naturales, las cuales son invisibles para el ojo humano, y las fuentes humanas como los rayos X. Corriente alterna. Es una corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. Este tipo de corrientes es la que se utiliza en los enchufes o tomas de corriente de las viviendas, ya que es la corriente más fácil de generar y transportar. Corriente directa.
también conocida como corriente continua. Es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz. Son producidas por las baterías, es decir, que la corriente que circula por el circuito es siempre constante y siempre va en la misma dirección. La cometida es la derivación desde la red de distribución de la empresa suministradora, también llamada de servicio eléctrico, hacia la protección principal o medidor de energía de la edificación o propiedad donde se hará uso de la energía eléctrica, normalmente conocido como usuario. Es decir, son las partes de la red que llegan a nuestros hogares. Esta puede ser instalada ya sea por vía aérea, subterránea o mixta. Circuito eléctrico. Es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Está compuesto por lo menos por dos bornes que proporcionan la tensión que permite hacer circular la corriente eléctrica, los conductores que aseguran la continuidad eléctrica del circuito, sin la cual no puede circular la corriente. El receptor, que es el elemento dentro del cual se va a manifestar el efecto producido por el peso de la corriente. Hay que tener en cuenta que solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es cerrado. El circuito eléctrico puede ser interrumpido para interferir el paso de corriente o electricidad. Interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una función de on y de off desde un mando. Su funcionamiento es dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Por ello, su función principal es el encendido y apagado de una luz. Tensión es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se clasifica en 5 niveles. Muy baja tensión, la cual corresponde a la tensión hasta 50 voltios en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. Baja tensión corresponde a tensiones por encima de los 50 voltios y hasta los 1000 voltios. Media tensión son las tensiones por encima de 1000 voltios y hasta 33.000 voltios. Alta tensión corresponde a la tensión por encima de los 33.000 voltios. La tensión de seguridad en los ambientes secos y húmedos se considera como tensión de seguridad hasta 24 voltios respecto a tierra. Tomacorriente. Los tomacorrientes son dispositivos eléctricos que sirven como punto de conexión para alimentar equipos eléctricos. Equipos eléctricos como los equipos portátiles, los electrodomésticos. Aparte también hay que tener en cuenta que los tomacorrientes no consumen ninguna energía. Solo da alimentación a los equipos que se van a alimentar de una fuente de energía eléctrica. Voltaje es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje, que también es conocido como tensión o diferencia de potencial, es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma se establece el flujo de una corriente eléctrica. La pila. La pila es un dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. La pila básicamente es un dispositivo capaz de generar corriente eléctrica y es utilizada en muchos equipos como televisores, linternas, relojes y entre otros equipos. Riesgo eléctrico. Según la GTC 45, el factor de riesgo eléctrico se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad. Es decir, el riesgo eléctrico es la probabilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano.
incendio eléctrico incluye los choques eléctricos, quemaduras, caídas o golpes, incendios o explosiones. Bueno, ¿cuál es la resistencia del cuerpo humano a la corriente eléctrica? Para hablar de eso, primero tenemos que hablar de intensidad de corriente. La intensidad de corriente es uno de los factores que más inciden en los efectos ocasionados por el accidente eléctrico. Los valores de intensidad se establecen como valores estadísticos debido a que sus valores netos dependen de cada persona y del tipo de corriente. A continuación se muestra un cuadro explicativo. Ponerle un poquito de zoom para que lo miremos. Bueno, la intensidad de la corriente se mide en amperios, ¿cierto? Entonces aquí tenemos miliamperios. Hasta 1 es imperceptible para el hombre. De 2 a 3 miliamperios tenemos sensación de hormigueo en la zona expuesta. De 3 a 10 miliamperios tenemos contracción involuntaria. El sujeto generalmente consigue liberarse del contacto, de todas maneras la corriente no es mortal. De 10 a 50 la corriente no es mortal si se aplica durante intervalos decrecientes, a medida que aumenta su intensidad. De lo contrario, los músculos de la respiración se ven afectados por calambres que pueden provocar la muerte por asfixia. De 50 a 500, corriente decididamente peligrosa en función creciente con la duración del contacto que da lugar a la fibrilación ventricular. Funcionamiento irregular del corazón con contracciones muy frecuentes e ineficaces, lo que constituye un serio riesgo vital. Más de 500 decrece la posibilidad de fibrilación, pero aumenta el riesgo de muerte por parálisis de centros nerviosos y quemaduras internas. El movimiento utilizado en el rescate y reanimación no es respetado. Primero, se debe llamar a los servicios de emergencia proporcionando datos claros y concisos. Debe dejar en claro que la víctima sufrió un shock eléctrico. Debe tratar de no entrar en pánico. Hablar con claridad. Segundo, no tocar a la persona hasta verificar con seguridad que no está en contacto con ninguna fuente. Si está en contacto, se debe buscar la manera de cortar la corriente utilizando un elemento no conductor de electricidad, como el vidrio o la metal. Cuarto, no acercarse a más de 6 metros mientras exista corriente eléctrica. Quinto, coloque a la víctima en posición de recuperación, la cual es colocar el brazo que se encuentre más cerca en un ángulo recto con el cuerpo de la víctima. Colocar la otra mano debajo de un lado de la cabeza. Doblar la rodilla más lejana en un ángulo recto. Colocar a la víctima de costado. Levantar el mentón de la víctima y examinar sus vías respiratorias. Y debe permanecer con la víctima y controlar su respiración. Sexto, comprobar el grado de conciencia de la víctima. Y séptimo, cubrir a la víctima con una manta mientras llega la ayuda.